Episodio número 2419. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 28 de febrero. El corazón de Judas. En el marco de esta lección número 9, guárdense de toda avaricia, con el texto a memorizar de Lucas capítulo 12 y el versículo 15, Lucas 12:15, y les dijo: cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 15. De verdad que las palabras de Jesús son cada vez más y más interesantes, y de hecho hay una frase que dice que el que nada tiene, nada vale. Eso es una frase totalmente incierta, que va en contra de lo que dice aquí la Biblia, porque explica claramente que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, que no importa la cantidad de dinero que tú tengas o los bienes que tú tengas, eso no te define como persona. Tú eres más que lo que tienes, porque por ti murió nuestro amado Salvador. Hoy 28 de febrero, el último día del mes de febrero. Si usted no había hecho algo que quería hacer en febrero, hoy es la última oportunidad de hacerlo, ya que mañana iniciamos el 1 de marzo. Increíble cómo este año va avanzando. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, bendice a nuestros oyentes, incluyendo a sus familias, para que juntos podamos estudiar tu palabra, aplicarla y sobre todo llenarnos de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu presencia y quédate con nosotros hoy y siempre, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El corazón de Judas, para hoy 28 de febrero. Una de las historias más trágicas de la Biblia es la de Judas Iscariote. Este hombre tuvo un privilegio que solo han tenido otras 11 personas en toda la historia del mundo: haber estado con Jesús en persona todo ese tiempo y haber adquirido o aprendido las verdades eternas directamente del Maestro. Qué triste es que muchos que nunca tuvieron nada ni remotamente parecido a las oportunidades que tuvo Judas se salvarán, mientras que ahora sabemos de Judas que está destinado a la destrucción eterna. ¿Qué sucedió? La respuesta la hallamos en una palabra: codicia, los deseos de su corazón. Se nos invita a leer Juan capítulo 12, los versículos del 1 al 8, Juan 12 del 1 al 8, para responder a varias preguntas. Primero, ¿qué hizo María que llamó tanto la atención durante la fiesta? Número 2, ¿cómo reaccionó Judas? Número 3, ¿por qué? Número 4, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Vayamos a la Biblia para responder a todas estas interrogantes. Juan capítulo 12, los versículos del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar:
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Juan capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Ahora sí, entonces vamos a ir respondiendo pregunta por pregunta. Primero, ¿qué hizo María que llamó la atención durante la fiesta? Que derramó el perfume de alabastro, ese perfume de alto precio. ¿Cómo reaccionó Judas? Judas reaccionó de una manera incorrecta, de una manera irreverente, irrespetuosa, falta de ética, porque en plena fiesta se puso a estar incentivando un espíritu de mezquindad con el Señor, de que por qué no se vendió mejor ese perfume y dado ese dinero a los pobres. ¿Pero por qué? No porque él tenía buenos deseos, dice la Biblia, con relación a los pobres, sino porque sustraía, era ladrón, tenía avaricia, deseo de tener ese dinero en vez de que se invirtiera en Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Él le dijo que para su sepultura ella había derramado ese perfume, o sea, María. María hizo algo que ninguna persona tuvo el privilegio de hacerlo, solo ella, y fue ungir en vida, preparar al maestro, decirle: te apreciamos, te alabamos, te glorificamos por esa acción de entregar tu vida por nosotros. Así que Jesús realmente reaccionó de manera muy directa cuando especificó que ella lo había hecho para su sepultura y que a los pobres siempre lo tendríamos con nosotros. La amable reprensión del Salvador al comentario codicioso de Judas lo llevó a abandonar la fiesta e ir directamente al palacio del sumo sacerdote, donde estaban reunidos los enemigos de Jesús. Ofreció entregar a Jesús en manos de una suma mucho menor que el regalo de María. Increíble. 300 denarios, hago este comentario, ¿verdad?, para que tengamos una idea, eran el promedio de 300 días de trabajo, o sea, el año completo prácticamente. Y eso hizo que Judas obviamente se alarmara porque se gastó, vamos a suponer, si el salario mínimo en Estados Unidos es $15,000 o $16,000, pues se gastó $16,000 en Jesús. Según él, era una cantidad demasiado grande, pero él lo hizo por una suma mucho menor, apenas 30 piezas de plata. Increíble. Si ustedes desean ver esto, lo pueden ver en Mateo capítulo 26, los versículos del 14 al 16. Entonces, ¿qué le pasó a Judas? Después de tener tantas oportunidades maravillosas, tantos privilegios excepcionales, ¿por qué haría algo tan malo? Aquí hay una cita que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, en el capítulo 76, precisamente titulado Judas. Dentro de este capítulo, Ellen G. White dice lo siguiente: Judas amó al maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida, y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12, le confió realizar la obra de un evangelista, lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. Del libro El Deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 76 titulado Judas. De verdad que esta cita increíblemente describe cuál fue el problema que ocurrió con Judas. La codicia no lo dejó amar tanto al maestro, entregarse tanto a él, porque definitivamente eso fue lo que lo llevó a entregarlo.
ese es el mismo problema que nosotros corremos hoy. Podemos amar a Jesús hasta cierto punto, hacer cosas para Él, trabajar para Él, pero no entregarlo todo, mantener ese pecado acariciado, ese manto babilónico como Acán. Así que realmente es algo sumamente interesante que tengamos cuidado para no caer en este mismo error, porque obviamente como seres humanos podemos caer. Yo le he mencionado y se lo mencioné anteriormente de que el problema principal es cuando uno cree que no puede caer. Judas le pasó eso estando en la presencia de Jesús. Imagínense nosotros que obviamente lo contemplamos a través de la fe, sentimos su presencia, pero no estamos físicamente con Él, no lo estamos viendo. Entonces, realmente, si eso le pasó a Judas, también nos puede pasar a nosotros. Al fin y al cabo, todos tenemos defectos de carácter que si nos rendimos, podremos superar mediante el poder de Dios que obra en nosotros. Pero Judas no se entregó completamente a Cristo. Y el pecado de la avaricia, que podría haber vencido con el poder de Cristo, lo venció a él, con resultados trágicos, obviamente. ¿Quién de nosotros no lucha contra la codicia por una cosa u otra? En este caso, lo que codiciaba era el dinero, y esa avaricia, un problema del corazón, lo llevó a robar, tal y como lo establece Juan capítulo 12, versículo 6. Y finalmente lo llevó a traicionar a Jesús, que es lo más lamentable de todo esto, porque evidentemente, si bien es pecado el codiciar, el tener ese deseo en el corazón, pero aún es más trágico, más doloroso, cuando este pecado se lleva a la acción. Casi siempre es el mismo problema, por el pensamiento, por una mirada, por algo que no debiste de hacer, y en ese momento el enemigo se apropia. El enemigo tú no tienes que darle todo tu corazón, es simplemente un pequeño espacio, una pequeña grieta basta para inundar completamente todo lo que con mucho sacrificio Dios te ha ayudado a construir, a mantener. Pero evidentemente tenemos que tener cuidado para no caer en este error de mantener algunas cosas para nosotros y dejarle a Cristo entonces lo otro. Dios debe de ocupar el primer y todos los lugares. Todo debe ser con ese filtro. ¿Le agradará a Dios? Si no le agrada a Dios, pues hay que desecharlo. Qué terrible lección para todos nosotros sobre el peligro que puede ocasionar la codicia. Lo que parece una cosa pequeña, un simple deseo en el corazón, puede llevar a la calamidad y a la pérdida eterna. ¿Tú te imaginas eso? Perderte eternamente por un simple deseo, una simple pasión pasajera. Digo pasajera porque cuando tú la tienes, en el caso por ejemplo de Amón o de Amnón, cuando estuvo a su hermana que la codiciaba y mediante estratagemas se hizo el enfermo y luego finalmente la obtuvo, de ahí en adelante la aborreció. Ella estaba dispuesta a quedarse con él por la situación, ¿verdad?, de las mujeres en ese tiempo, de que iban a ser considerada como una mujer ya rechazada, que nadie la iba a aceptar. Ella estaba dispuesta a buscar la solución, pero él ya no quiso saber de ella. Un deseo. Solo bastó un deseo, una codicia, y definitivamente fue algo que no valió la pena. Perdió su vida y perdió obviamente la vida eterna, que es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. El Señor nos está dando lecciones claras para que todos nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestra mente y corazón la dediquemos a nuestro Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el corazón de Judas, como se titula esta lección, fue un corazón que se entregó en parte, que hubo quizás un 90%, un 80%, un 50%, no sabemos qué por ciento. Lo que sí sabemos es que una parte él se quedó para sí,
Una parte de su corazón la dejó para sus propios deseos, sus maquinaciones, para la avaricia, y en este caso tuvo terribles resultados. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a no imitar este mal ejemplo de Judas. Ayúdanos a tener cuidado de nunca dejar algún pecado acariciado sin entregártelo a ti, para que tú lo quites de en medio de nosotros. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a entregarnos 100% a ti, que no haya nada ni nadie que nos separe de tu amor, que ningún deseo, ninguna codicia pueda quitarnos, oh Dios, la vida eterna, por pequeña que sea. Ayúdanos, oh Dios, para entregarnos por completo a ti, y que junto a nuestra familia podamos cada uno de nosotros dedicar todo lo que tenemos y todo lo que somos a tu servicio. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima entrega, mañana, con Dios mediante, Ananías y Zafira. En el marco de esta lección, la lección número 9, guárdense de toda avaricia, con el texto a memorizar de Lucas capítulo 12, versículo 15, Lucas capítulo 12, versículo 15, y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 15. Recordamos lo mismo que dijimos al principio, que esa frase de que el que nada tiene, nada vale, es contraria a las Escrituras, porque aquí Jesús está diciendo, tu vida, lo que tú eres, no consiste en los bienes que tú posees. O sea, tú no vales por los bienes que tienes, tú vales porque Dios te dio ese valor. Y qué bueno que cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos encontrar esa identidad, podemos cada uno de nosotros tener claro, un categórico así dice Jehová, de que realmente no necesitamos para nada estar buscando en las vasijas rotas de este mundo el valor que en realidad tenemos, porque ya Dios nos lo da. A todos nuestros oyentes que deseen compartir algún testimonio, alguna cosa que deseen comentarnos, o simplemente si desean despedir el programa, pueden hacerlo enviando una nota de voz, puede ser vía WhatsApp, al 484-838-8989, 484-838-8989, es la vía de contacto para este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Usted ahí se comunica con nuestro hermano Omar y le envía el testimonio o su saludo, o ¿verdad?, la despedida del programa, lo que desee compartir con todos nuestros oyentes para fines de poder seguir expandiendo este ministerio. Recuerden compartir estos enlaces. Estamos vía WhatsApp enviando siempre esos diferentes enlaces. Si usted desea ser añadido también a la lista de difusión para reenviarlo de la misma manera, puede a ese mismo número que mencionamos, el 484-838-8989, también usted puede decirle añádame a la lista. Entonces automáticamente le va a llegar ese enlace y así usted lo puede reenviar a todos sus amigos. También recuerden que estamos en Radio Oasis de Esperanza, transmitiendo 24/7 el mensaje de salvación, y este programa se transmite 3 veces al día, a las 7 de la mañana, 12 del mediodía y a las 10 de la noche. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.